Ahora sí, no. ¿De nuevo? No. Sí, de nuevo, disculpa. Va, nada, no te preocupes. Mi nombre es Jorge Luis López Villar. Yo trabajo en la Asociación de Scouts de México y también soy estudiante. Ahorita trato de ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué bien. ¿Y en qué parte de Tlatelolco vives? Yo exactamente vivo en la esquina que está de Eje Central y Manuel González. Es la Torre Revolución de 1910 o para el número de, ahora sí, del edificio el 466. Perfecto. ¿Y viviste toda la vida aquí en Tlatelolco? No, si no mal recuerdo, yo empecé a vivir a los 18, apenas voy a cumplir 22, entonces estaría teniendo 3 años aproximadamente, pero vivo cerca de Tlatelolco. Ahora sí que toda mi infancia la viví cerca de Tlatelolco en una colonia aledaña que se llama San Simón. Ah, ok, perfecto. ¿Y cuáles son tus recuerdos favoritos de Tlatelolco? ¿Tienes algo en particular? Varios, la verdad son varios. El primero, pues el separarnos, por eso justo nosotros, mi familia, llegamos a Tlatelolco porque nos separamos ahora sí de mi abuelita, para también nosotros tener nuestro espacio y ella también. Ese es como que el más importante, porque por eso llegamos ya a vivir aquí. De ahí en fuera, pues puros recuerdos de amistades, pareja, porque aquí, por ejemplo, viví parte de mi vida scout en el Parque de la Pera, que está justo atrás de su casa. Entonces, pues ese es uno. Por ejemplo, el temblor del 17 me llegó a tocar aquí. El momento estudiantil siempre me ha influenciado en mí, en el aspecto de la ideología y forma de pensar. El sismo del 85 que le tocó ahora sí a mi familia. Entonces, sí son bastantes recuerdos que puedo llegar a tener aquí. Sí, y bueno, no sé si estamos enfrente de la Plaza de las Culturas. ¿Tienes un recuerdo relacionado con estos espacios? Quizás el templo, o la zona arqueológica, o el edificio, no sé, los La edificios. zona arqueológica, no tanto, en lo personal, como la historia prehispánica es muy compleja, no es tanto de mi interés. Sin embargo, a mi abuelita sí le encanta y a ella sí le encanta venir aquí a los templos y ella incluso habla náhuatl a clases. Entonces, ese sería como el primero que nada más veo la zona prehispánica y me acuerdo inmediatamente de mi abuelita. Aquí también tenemos el... Podemos, sí, podemos esperar. A ver, esperamos Esperamos que a que se cierre. cierre. Sí. Hace mucho ruido. Cuando cierre, ya. Ahí va. Ok, de nuevo. Sí, y Es que portazo. Ya le agarré al ritmo. sí. Sí, de este lado está bueno, el que era el convento, pero ahorita es la Biblioteca de Relaciones Exteriores. Entonces, atrás yo tuve mis dos pases de mi vida scout. ¿A qué me refiero? La vida scout se separa por secciones, y esas secciones son equivalentes como a la vida escolar. Entonces, yo, por ejemplo, cuando justo entré de secundaria a la preparatoria, al bachillerato, me hicieron mi pase aquí. Y justo también cuando pasé de bachillerato a la universidad, mi pase fue aquí. Entonces, obviamente, ahí estuve rodeado de mis amigos, de mi familia, por esa transición del crecimiento que yo tuve. Eh, las astas, que también están de este lado, me recuerda mucho a mi mamá, porque ella, al igual que yo, siempre le ha encantado Tlatelolco. Entonces, su sueño justamente era vivir aquí. Pero me platicaba mucho que cuando así nada más no quería ir a la escuela, se venía y se acostaba en las astas y que ahí luego se pasaba el rato. Entonces por eso me recuerda inmediatamente a mi mamá. ¿Qué más? ¿Qué más me podría recordar de lo que tenemos aquí? Había la vocacional. Mi sueño cuando yo justo sube que estaba a la escuela, como yo siempre quise entrar al poli y ahora pues ya voy a entrar a la UNAM, es que yo quería justo estar en esa escuela. Pero después me enteré que fue un hospital y ahorita ya el hospital ya no existe. Entonces ese también era, bueno, obviamente era el impacto cultural de que había de que estaba esa escuela y pues también del recuerdo que yo llegué a tener. Qué bien. Wow. No, sí, es la cosa que cuando hablo con la gente tiene muchos recuerdos de esos espacios. Incluso una persona me dijo que jugaban en los, no sé, los parques que están dentro del convento y subieron No, qué chido. a las campanarias. Sí. Bueno, a ver. Entonces, para ti, Tlatelolco, bueno, no sé si puedes resumirlo, ¿qué representa para ti? Iba a decir mi vida, pero no me la pasé aquí toda mi vida, pero sí gran parte. Son
muchos aprendizajes, muchos recuerdos. Y disculpe, ¿puedes resumir? Like, para mí, Tlatelolco significa y todo, y lo que estás diciendo, sí. Solo si puedes repetirlo. Para mí Tlatelolco significa emociones. Ahora sí que si lo dejo en una sola palabra, sería emociones. ¿Y cuáles emociones? Alegría, nostalgia, momentos de madurez. Bueno, ¿conoces un poco de la historia de lo que pasó en 68 aquí en Tlatelolco? Sí, conozco, como lo mencioné anteriormente, el movimiento estudiantil. Sí supe que ahora sí que incluso del lado de mi familia, como si somos un poco creyentes, alguien hizo el comentario de que Tlatelolco estaba maldito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 1521, pues aquí fue también la masacre que hubo de los mexicas, que ya fue también cuando cayó el imperio mexica. Después vendría el 68, que también fue un evento muy, muy importante de todo ese movimiento estudiantil y ahora sí que de nuestra vida como mexicanos. Y el tercero también igual influyendo en nuestra vida de mexicanos, pero en el sentido de solidaridad, que sería el terremoto de 1985. Entonces, sí reconozco, me sé como tal cuál fue la operación militar, todo lo que llegó a pasar. Incluso una maestra de primaria, ella me dijo que, sí, porque como era mi maestra y estaba grande, con todo respeto, pero ella me dijo que ella estaba de joven y le tocó estar aquí en la plaza, pero ella estaba escondida del lado de donde está el puente de eje central. ¿Y tú crees que es maldita este lugar o no? En mi punto de vista, ahora sí de mi lado espiritual que yo tengo, yo no digo que esté maldito, pero sí es un lugar muy fuerte concentrado de energías. Eso sí. No, lo veo como un lugar de transformación, quizás. Pues. Ándale, también, ese sería un punto muy válido. Pues al igual que yo, es un punto de una metamorfosis, de unas nuevas etapas pues ahora sí de nuestra historia como México. Sí, no, muchos cambios muy importantes pasaron aquí. Y, bueno, no sé, creo que hay muy pocos lugares que han tenido como historia como esta. Un impacto, así. Exacto, sí, no, a mí wow, me impresiona mucho, se puede aprender mucho de la historia de México aquí, en este mismo lugar. Sí. Creo que por eso que vienen muchos autobuses en la mañana con turistas, porque con un solo lugar puedes explicar mucho de la historia de México. Sí. Y bueno, mencionaste el terremoto del 2017, ¿puedes compartir tus recuerdos sobre eso? Justo en ese tiempo yo estaba aquí como servicio social. Lo que yo era, como te platico Diana, yo era mediador, que lo que hacemos es, ahora sí que por ejemplo lo que se ve en el museo, yo te lo trato de explicar para que tú también entiendas el lado histórico. Entonces, ese día incluso tuvimos simulacro a las 9, porque fue incluso creo que el mismo día, el 19 de septiembre, otra ironía. Entonces tuvimos el simulacro, pues lo normal. Yo por el lado scout, pues sí trato de tener mucho énfasis porque, pues, para cuidar a la gente. Más en este caso que nosotros como mediadores nos encargaban un grupo. Entonces, como tal, tú eres responsable de ese grupo. Entonces hicimos ¿cómo se llama la palabra? Iba a decir ensayo, el simulacro. Hicimos el simulacro como debimos, con mis chicos con los que estaba. Lo hicimos todo bien. Ya regresamos y nosotros justo estábamos, como trabajamos con unas pinturas para justo ese taller a los chicos, nosotros pensamos... ¿Lo puedo quedar abierto? ¿Cerrar? No se puede. No se puede. Pero sé cómo funciona este botón. Es que sale, como se sale de ahí. Ah, ok. No te preocupes, ya te entiendo completamente. Sí, estábamos en nuestros espacios, como teníamos las pinturas, yo sí pensé que era el olor de la pintura, porque primero pues empezó a temblar antes de que sonara la alerta, que eso creo que todos los que lo vivimos nos vamos a acordar perfectamente. Pero ya cuando empecé a escuchar la alerta, sí le dije a todos, vámonos, ya es hora. Obviamente con calma, nada de gritar, no correr, no empujar, pero sí yo el primero que dije, ya párense y váyanse yendo. Estábamos ya por la puerta para salir de este lado y yo me acuerdo perfectamente porque fue cuando nos sacudió, ahora sí que dio un golpe en ese terremoto
Y yo sí, no, nada más me detuve y ya les dije ahora sí a todos, ya ahora sí métanle nitro, no lo hagan con calma, pero tampoco corran. Vimos cómo se cayeron las losetas de mármol de acá, de la torre, el campanario justo de la iglesia, que también es literal siglos, si no me equivoco. La iglesia lleva siglos, el campanario también se cayó. Entonces yo dejé mi mochila guardé mi teléfono, mi cartera, entonces para mí sí era importante volverme a meter para agarrar mi mochila y irme a ver a mi familia. Entonces ahora sí que por protocolo estuvimos como 2 horas afuera, hicimos el conteo de todos bien, para ver justamente si podíamos entrar o si no dejábamos las cosas. Afortunadamente pudimos entrar, yo agarré mi mochila, una amiga también venía conmigo, entonces le dije, yo me voy a mi casa, si quieres venir conmigo adelante, sabes que en mi casa eres recibida, pero yo sí voy rápido. Y sí, el camino, bueno, lo hice como 10, 15 minutos y generalmente me hacía media hora, entonces iba muy, muy rápido. Llegué, ya, ahora sí que el último que faltaba de mi familia en reportarse era yo. Entonces todos preocupados porque justamente era Tlatelolco, pero ya cuando me vieron, ya nada más me puse mi uniforme scout y ahora sí que en donde se necesitara, ahí andaba en servicio. Qué bien. Sí, no, ¿puedes hablarnos un poco sobre los scouts porque lo que veo aquí es una comunidad muy fuerte. Sí. La gente que conocen a todos, porque llevo 2 semanas trabajando en la plaza y todos se conocen y hablan con él, ¿cómo estás? No te vi ayer, todo eso. Entonces puedes hablar quizás de los scouts, este sentido de comunidad que tenemos aquí en Tlatelolco. Es irónico también cómo aman, pero al mismo tiempo a veces no les gusta a los scouts. Obviamente pues los scouts estamos como en los espacios de las áreas verdes, porque nuestro objetivo es vivir en la naturaleza, cuidarla, dejar el mundo en mejores condiciones que como las encontramos. Sí, como dices, en Tlatelolco somos una comunidad muy unida, que literalmente te conoce el vecino de la otra sección y tú ni en cuenta. O a lo mejor y tú conoces a otra persona del edificio de al lado. Incluso yo conocí a gente por mis perros. Entonces, sí somos una comunidad muy unida. En los scouts, ¿por qué digo? Porque a veces hay algunas personas, generalmente son mayores, que ahora sí que literalmente estuvieron desde que empezó Tlatelolco, y te decían, no, pues es que a mí no me gusta que, por ejemplo, vayan a dañar el pasto ya. De señor, pues es que al contrario, la basura que otras personas lo dejan, nosotros venimos a limpiarla y pues nosotros hacemos nuestras actividades, pero nuestro objetivo es dejar, por ejemplo, este lugar mejor que como lo encontramos. Entonces, pero hay mucha gente que también ama a los scouts, es así de, yo fui scout de tantos años en este mismo grupo justamente, entonces mis hijos obviamente van a estar. Entonces, ahora sí que el sentido de comunidad es muy extraño porque existe el lado conservador y el lado moderno de, no, pues es que los scouts es obviamente un estilo de vida muy, muy padre, son valores que ahora sí que incluso te deben de enseñar desde casa, aprendes muchas cosas, etcétera. Chévere. Wow. Sí, no, tenemos también el sistema por todo el mundo, creo. Sí. Las casas son, sí, también en los Estados Unidos, de donde soy yo. ¿Qué más puedo preguntar? Aquí. Tú dime, tú eres libre. Ya, bueno. Ya dijiste varios lugares que son tus favoritos. Bueno, ¿de qué manera consideras que influyó el mitin del 2 de octubre de 68, el movimiento estudiantil? ¿Cómo crees que haya tenido un impacto? ¿Puedes pasar? Sí. Ya esperemos la puerta nada más. Sí. No se preocupe. Ya sé. Sí, también yo justo quiero estudiar cine. Entonces, Okay. por eso dije, te entiendo completamente que, por ejemplo, en el sonido, ahí va. Listo. ¿Cómo influyó el meeting y el movimiento estudiantil? Pues el movimiento estudiantil yo siento que influyó bastante en el lado político en México. ¿Por qué? Porque era una represión muy sorprendente, que todos vivían con el miedo de que no puedes decir nada en temas políticos, en temas sociales, porque si no, era represión. Entonces yo siento que ese es el primer punto. La expresión que ahora sí fue libertad de expresión, literal, porque ahorita sí ya hay un punto en el que todos decimos. Ya es un punto de libertad de expresión donde, por ejemplo, ahorita ya hoy en día ya es de, ya hay marcha,
pero antes sí era el, uy, va a haber marcha, era algo sorprendente. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, el cómo jóvenes, que por ejemplo como yo, porque yo todavía estoy en ese rango, jóvenes empiezan a tomar una voz activa y empiezan también a que sean tomados en cuenta, porque antes era más de, ay, eres chavo, pues tú no opinas, ¿no? O sea, sí, te puedo escuchar, pero no te voy a hacer caso. Listo. Ya sin ruido. Entonces, eso también es algo muy importante, que ya los jóvenes como tal empezamos a ser escuchados. Ahorita ya hay un punto en el que algunos de nosotros sí nos pasamos con lo que pedimos, pero pues por lo menos ya se nos está empezando a tomar en cuenta. Ese es otro punto muy, muy importante que hubo aquí. ¿Qué más? Que el movimiento no solamente se enfocó en estudiantes, sino también por todos los temas sociales como con obreros, médicos, porque incluso 4 años antes fue el movimiento médico. Entonces no solo los estudiantes era de mi burbuja, mi movimiento, sino al contrario, era de tú también tienes broncas, vente, te ayudamos y vamos a hacer que nos solucionen a todos. Entonces eso también era algo muy bueno, era la solidaridad mexicana, que no era de, tú tienes tu bronca, pues te dejo aparte. No, no, era lo contrario. ¿Qué otro punto puedo decir que tuvo impacto? Bueno, obviamente ahora sí que el 2 de octubre como tal, pues sí fue un impacto de a lo mejor y lo que se logró en meses de movimiento fue silenciado de una forma muy cruel en un día, e incluso en horas. Entonces, ahora sí que también nos volvieron a influir el miedo de, sí, te voy a dejar que hables, pero tú no sabes si el momento de mañana, el día de mañana, yo a lo mejor y vuelvo a hacer algo igual. Entonces, como que también es el tema de sumisión que el gobierno puede tener con nosotros de, sí, yo te voy a escuchar, puedes hacer tus movimientos, pero nada más te recuerdo que quien manda soy yo. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más que puedes decir sobre...? Bueno, los temas de estos recorridos son innovación, resistencia y transformación. Esos son los tres como temas principales. No sé si en algún espacio ves como evidencia de innovación o resistencia o de transformación. Pues gusta que las tres palabras sí puedes decir luego la Plaza de las Tres Culturas. Decimos innovación, justo por eso es la Plaza de las Tres Culturas, porque tiene 3 etapas históricas de México. La innovación lo puedes tomar con los edificios, que incluso con los edificios, si ves justamente las fotografías del 68, a comparación de ahorita las fachadas nada que ver. Entonces incluso estos mismos edificios van cambiando, se van innovando. Transformación, toda la plaza. Ahora sí que por lo que hemos estado platicando, pues son eventos muy importantes, sociales, que han tenido unos cambios muy radicales. Entonces, ahí está el lado de transformación. Y el lado de resistencia, pues lo podemos tomar más con el movimiento estudiantil y los mexicas, que justamente ellos trataban de mantener sus ideas, de que lo que ellos trataban de defender justamente fuera protegido. Entonces ahí viene también la resistencia. Las 3 palabras justo viene con la Plaza de las Tres Culturas. Creo que es la última pregunta. Muchísimas gracias. No te preocupes. No, muchas gracias. No te preocupes.